Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, y si no, no se preocupen. Porque hoy, en este vídeo, les traigo un tema que les aseguro, va a encender la conversación y a mantenerlos pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más candentes y comentados del mundo del entretenimiento turco, la relación, o más bien, la no relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto. El escándalo que no para, la confirmación que todos esperaban, ¿o no? ¿Será que Hande finalmente ha revelado algo que todos sospechábamos? Ya saben que en este canal nos encanta el chisme, el análisis profundo y sobre todo mantenernos informados de todo lo que sucede en el mundo de las series y los famosos turcos. Y Hande y Kerem, bueno, son dos de los nombres más grandes, dos estrellas que brillaron intensamente juntos en la serie Love is in the Air, y que, desde que la serie terminó, nos han tenido a todos en vilo con su supuesto romance. Y antes de que sigamos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así siempre estarán al tanto de las últimas novedades. Es la mejor manera de estar conectados. Ahora sí, comencemos con el chismecito. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja perfecta en pantalla con una química que traspasaba la pantalla y que, para muchos, se convirtió en realidad fuera del set. Su relación, o lo que parecía ser una relación, generó un fervor inigualable entre los fans. Redes sociales, entrevistas, eventos, cada aparición pública de ambos era analizada al milímetro buscando cualquier pista, cualquier gesto que confirmara lo que todos queríamos creer, que estaban enamorados. Y por supuesto, las redes sociales fueron un hervidero de actividad. Fanpages, cuentas dedicadas a la pareja, rumores, especulaciones, fotos analizadas al detalle, todo valía para intentar descifrar la verdad sobre su relación. ¿Eran novios? ¿Era solo una estrategia publicitaria? ¿Se amaban de verdad? Y aunque en un principio parecía que sí, que las cosas entre ellos iban viento en popa, poco a poco comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. Publicaciones misteriosas, fotos separados, eventos a los que ya no asistían juntos. Las señales eran cada vez más claras y los fans, aunque con el corazón roto, comenzaron a asumir la realidad, algo había pasado. Ahora, ¿por qué este tema sigue siendo relevante? ¿Por qué incluso después de que pareciera que cada uno había seguido su camino, seguimos hablando de Hande y Kerem? La respuesta es simple, porque la intriga persiste. Porque la verdad, la verdadera verdad sobre lo que ocurrió entre ellos, nunca ha sido revelada por completo. Y aquí es donde entra en juego el supuesto escándalo del que habla el título de este vídeo. ¿Qué ha dicho Hande Erçel que, de alguna manera, confirma lo que todos sospechábamos? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y un poco especulativas, lo admito. En primer lugar, hay que aclarar que Hande no ha hecho una declaración oficial, directa y explícita, en la que confirme que su relación con Kerem fue una farsa o que terminaron por una razón concreta. No esperen un comunicado bomba en el que diga, sí, nunca nos quisimos. No, no es así. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las sutilezas, las indirectas, las pequeñas pistas son las que más hablan. Y son estas sutilezas las que vamos a analizar. Observen atentamente. Recientemente Hande Erçel ha concedido varias entrevistas, y en ellas, ha hablado sobre el amor, sobre las relaciones y por supuesto sobre su experiencia en Love is in the Air. Y es en estas declaraciones donde, a mi parecer, se esconden las claves. En una de estas entrevistas, Hande habló sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones. Dijo algo así como, lo más importante es ser fiel a uno mismo y construir una relación basada en la honestidad y la sinceridad. Y en otro momento añadió, hay que estar con alguien que te acepte tal y como eres, con tus defectos y tus virtudes. ¿Qué podemos deducir de estas palabras? ¿Son solo reflexiones genéricas sobre el amor? Quizás sí. Pero para aquellos que han seguido de cerca la historia de Hande y Kerem, estas declaraciones pueden interpretarse como una indirecta. Como una forma sutil de decir que quizás en su relación con Kerem, no todo fue tan auténtico, tan honesto como se esperaba. Podría ser que Hande, al hablar de la importancia de la autenticidad, estuviera sugiriendo que hubo aspectos en su relación que no eran del todo reales.
Que quizás las presiones mediáticas, la fama, la necesidad de mantener la imagen de la pareja perfecta, influyeron en la forma en que se relacionaban. O quizás que simplemente no eran compatibles y buscaban cosas diferentes. Otro detalle que ha llamado mucho la atención es la forma en que Ande habla sobre su futuro profesional. Siempre se muestra enfocada en sus proyectos, en su crecimiento como actriz, en la búsqueda de nuevos retos. Pareciera, por la forma en que lo dice, que el trabajo, la independencia, la libertad, son pilares fundamentales en su vida. Y aquí es donde volvemos a la especulación. ¿Será que Ande, al priorizar su carrera, no estaba dispuesta a comprometerse en una relación que pudiera interferir con sus objetivos profesionales? ¿Será que Kerem, por otro lado, buscaba algo más estable, más formal? No lo sabemos con certeza, por supuesto. Pero las palabras de Ande, en las que destaca su independencia y su ambición, podrían sugerir que sí. Además, hay otro aspecto importante a tener en cuenta: la actitud de Ande Erçel en las redes sociales. Desde que terminó su relación con Kerem, ha mantenido un perfil relativamente discreto. No ha hecho grandes despliegues de su vida privada, no ha publicado fotos románticas con nadie. Se ha enfocado en su trabajo, en sus amistades, en sí misma. Y esta actitud contrasta de alguna manera con la época en la que estaba con Kerem, cuando las fotos juntos, los mensajes cariñosos y las muestras públicas de afecto eran más frecuentes. ¿Podría ser que con su silencio y su discreción, Ande esté enviando un mensaje? Un mensaje que dice: esta vez, prefiero mantener mi vida personal alejada del ojo público. Por supuesto, todo esto son interpretaciones. Interpretaciones basadas en las declaraciones de Ande, en su comportamiento público y en los rumores que circulan en el mundo del entretenimiento turco. No son pruebas irrefutables, no son evidencias concluyentes. Pero para los fans de la pareja, para aquellos que han seguido su historia con atención, estas pequeñas pistas pueden ser suficientes para confirmar lo que ya sospechaban. Y por supuesto, no podemos olvidar la actitud de Kerem Bürsin. Aunque no ha hecho declaraciones tan directas como Ande, sus propias acciones y palabras también han sido objeto de análisis. Kerem, al igual que Ande, ha hablado sobre el amor, sobre las relaciones y sobre su experiencia en Love is in the Air. Y al igual que Ande, ha evitado dar detalles concretos sobre su ruptura. Pero en algunas entrevistas, ha dejado entrever su visión sobre lo que busca en una relación. Kerem ha hablado sobre la importancia de la comunicación, del respeto mutuo y de la conexión profunda. Ha dicho que busca una compañera que lo entienda, que lo apoye en sus proyectos y que comparta sus valores. Y aunque no ha mencionado a Ande directamente, estas declaraciones pueden interpretarse como una indirecta. Como una forma sutil de decir que quizás, en su relación con Ande, no encontró lo que buscaba. Podría ser que, por alguna razón, la comunicación no fuera fluida, que el respeto mutuo no fuera suficiente o que la conexión profunda no existiera. O quizás que simplemente no eran compatibles y tenían diferentes expectativas sobre el futuro. Además, es importante destacar que tras su separación, tanto Ande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Ande, en particular, ha sido relacionada con varios hombres. Y aunque ninguna de estas relaciones se ha confirmado oficialmente, estas especulaciones han alimentado aún más el interés del público. Y es que en el mundo del espectáculo, los romances y las rupturas son pan de cada día. Pero cuando se trata de dos estrellas tan grandes como Ande Erçel y Kerem Bürsin, la intriga y el interés se multiplican. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué ha confirmado Ande Erçel? En realidad, no ha confirmado nada de manera explícita. Pero a través de sus palabras, de sus acciones y de su actitud, ha dejado entrever, ha sugerido, ha insinuado, y para muchos, eso es suficiente. Parece que Ande, sin decirlo directamente, ha dado pistas que sugieren que la relación con Kerem no era tan perfecta como se mostraba en público. Que quizás hubo problemas de comunicación, falta de autenticidad o diferencias en cuanto a las expectativas sobre el futuro. Y aunque no podemos saber la verdad absoluta sobre lo que ocurrió entre ellos, sí podemos decir que Ande, a través de sus indirectas, ha confirmado lo que muchos sospechaban, que su relación con Kerem, en realidad, no fue un cuento de hadas. Así que, ¿qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Creen que Ande realmente ha confirmado algo? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías y debatan sobre este tema tan interesante. Siempre es un placer leerlos.
Y por supuesto, antes de que se vayan, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante. Recuerden que este canal es para ustedes, para que compartamos nuestra pasión por las series y los actores turcos. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.